Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase. Para esta semana vamos a culminar con el tema de aparato excretor. Jóvenes, el organismo de los animales básicamente generan desechos como producto del metabolismo. El metabolismo genera muchas sustancias tóxicas y dentro de esas sustancias tóxicas están las sustancias nitrogenadas. Las sustancias nitrogenadas se mencionan al amoníaco, a la urea y al ácido úrico. Estas sustancias son tóxicas para los seres vivos, en especial los animales. De las tres que estoy mencionando, una es la más tóxica, una toxicidad muy alta, que es el amoníaco. El amoníaco lo excretan algunos animales como los tiburones, por ejemplo, ¿no? Y otros animales marinos. La urea es una sustancia tóxica que eliminamos nosotros en la orina, los mamíferos, ¿no? Los mamíferos elaboran la urea en el hígado y la excretan por el riñón, y a estos animales se le denomina animales ureotélicos. Por otro lado, el ácido úrico es otra sustancia nitrogenada que eliminan los animales uricotéricos. Aquellos animales terrestres que viven en un ambiente o en un hábitat seco, como las aves y los mamíferos, aves y reptiles. Bueno, hay otras sustancias de desecho que son menos tóxicas y que son eliminadas de manera fácil, que es el dióxido de carbono. Recuerden que el agua también es producto de desecho. El agua también es un producto de desecho que es tratado juntamente con estos solutos que les estoy mencionando en estos momentos. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, ¿qué cosa es la excreción? Es la eliminación de sustancias tóxicas que produce el organismo. ¿Está claro? A ver, ¿alguna preguntita hasta ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profesor, Sí. no hay ninguna. Ya, miren, jovencitos, durante la clase yo voy a hacer algunas preguntas a la sala. El alumno que no está presente, en sala, yo lo voy a retirar del aula. ¿Ya, chicos? Es que ya a partir de esta semana yo voy a ser muy estricto con ustedes. El alumno que no se encuentra en clase, yo lo voy a retirar, lo voy a apuntar acá y lo voy a retirar de mi clase. Por lo menos si es que no sabe la pregunta, por lo menos responda y me diga, profesor, no lo sé. Pero las preguntas que yo voy a hacer, lo voy a hacer de la explicación que estoy haciendo en clase. ¿Ya, chicos? ¿Está claro? Entonces ya están avisados, ¿no? Bien, vamos a continuar. Los animales llamados nidarios o los celenterios, junto con las esponjas, tienen una excreción por difusión. Y ellos, estos animales eliminan por la difusión, eliminan amoníaco, que se llaman animales amoniotélicos. Las planarias, o los platelmintos en general, tienen dos tipos de aparatos excretores, ¿no? Los selenocitos y las células flamígeras. Estos dos corresponden a los protonefridios, que son órganos
de excreción de los platelmintos. También encontramos por otro lado a los anélidos. Los anélidos son los lombrices de tierra. Estos lombrices de tierra tienen un aparato excretor llamado metanefridios. Los metanefridios son órganos más complejos que los protonefridios. Los insectos tienen un aparato excretor que se denomina los tubos de Malpighi. Los tubos de Malpighi son tubos que están adheridos o conectados al intestino medio del insecto. Y son eliminados, obviamente, por el intestino, juntos con los excrementos del insecto. Las glándulas verdes son propios de los crustáceos, especialmente de los camarones, de los cangrejos. Estas glándulas verdes están localizadas en el cefalotórax del animal. Ya, vamos a pasar ahora al aparato excretor humano. Ya, yo les comentaba que los riñones son órganos netamente excretores, pero los riñones no son los únicos órganos excretores. También existen otros órganos excretores secundarios, como es la piel y el aparato digestivo, con la cual se eliminan las heces. Pero el aparato excretor está representado básicamente por los riñones. Entonces, los riñones juegan un papel importante en la excreción. Y no solamente en la excreción, también los riñones tienen otras funciones que lo vamos a detallar en clase. Y las vías urinarias son medios por la cual se transportan esa sustancia llamada orina para ser eliminados al exterior. Los riñones tienen una forma de frejol o también denominado habichuela. Los riñones están localizados en la zona lumbar y parte torácica. Entonces, hablamos de la ubicación del riñón. Está ubicado, está localizado desde la vértebra dorsal 11 o 12 hasta la vértebra lumbar 3. ¿Por qué decimos entre la 11 y la 12? Porque los riñones no están a la misma dirección, el derecho y el izquierdo, no están en la misma dirección. ¿Ve? El riñón derecho está más abajo que el izquierdo. ¿Me entiende? Eso es por la presencia voluminosa del hígado. Pero eso se compensa también porque el riñón izquierdo es más pesado que el derecho, es un poquito más voluminoso. Los riñones son retroperitoneales. ¿Qué significa esto? Que los riñones no están envueltos por peritoneo. Profesor, ¿y qué cosa es el peritoneo? El peritoneo es una hoja cerosa que recubre gran parte de órganos abdominales. Dígase intestino delgado, gran parte del intestino delgado, gran parte del intestino grueso, estómago. No todos los órganos abdominales están recubiertos por peritoneo. Pero los riñones están detrás del peritoneo. Por eso es que se dice que los riñones son retroperitoneales.
Los riñones están ubicados, jóvenes, en la zona lumbar y el límite de la zona torácica. ¿Ya? Los riñones, entonces, abarcan una área desde la vértebra dorsal 11 o 12 hasta la L3. En esta imagen se muestra la diferencia entre el riñón izquierdo y derecho respecto a su ubicación. ¿No? Mire, el riñón derecho está descendido un poquito más que el izquierdo. Aquí se pueden observar las dos costillas flotantes que están cubriendo al riñón izquierdo, mientras que en el de derecho solamente aparece cubriendo una costilla. Joven, ¿está claro? Profesor. ¿Ya? ¿Está claro sobre la ubicación de los riñones? Ya, los riñones, jóvenes, tienen dos caras. Una cara anterior, la que se está mostrando aquí, y una cara posterior, que no se observa acá. Tiene dos bordes, un borde convexo y un borde cóncavo que está en la parte interna. Bueno, con respecto a esto, si existiera, hay, pero como le repito, hay excepciones donde el derecho puede estar más arriba que el izquierdo, hay excepciones, pero son poquísimas, ¿no? Casi nada. ¿Ya? Siempre hay excepciones. Pero la regla general es que el riñón derecho está más descendido que el izquierdo. En relación a los bordes, entonces, jóvenes, en los bordes, miren, los bordes, hay dos bordes tienen, ¿no? Un borde lateral, ¿ya? O se llama también borde externo. Hay un borde interno o medial también llamado. En el borde medial, observas esta escotadura que hay acá. A ver, jóvenes, señoritas, ¿observan? Ya. Sí, profesor. Por ejemplo, este borde es llamado, o esta escotadura es llamado ilio renal. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cómo se llama? Ilio Renal. renal. Por ese ilio renal se conducen estas estructuras que están viendo ustedes aquí. La arteria renal ingresa. La vena renal sale. Y el uréter sale. A ver, voy a repetirles, ¿ya? Voy a repetirles. A ver, chicos. La arteria entra o sale. Entra. 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 Muy bien. La vena Sale. 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 Muy bien. El uréter Sale. Sale. Entonces, como ven ustedes, todo este conjunto de estructuras está ubicados aquí en el ilio renal. Claro, obviamente también hay algunos nervios que pasan por allí, algunos vasos linfáticos, también pasan por el ilio renal. Recuerda, el borde medial es cóncavo y el borde lateral o externo es convexo. ¿Claro? A ver, chicos, Sí, profesor. está claro, ¿no? Hay un polo superior donde se ubica la glándula suprarrenal.
El riñón tiene una dimensión de 12 centímetros de largo, 6 centímetros aproximadamente de ancho y 3 centímetros de espesor. Su peso varía entre 120 y 130. Algunos textos afirman que hasta 150 gramos puede pesar un riñoncito, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones generales del riñón? Primera función, producción de orina. ¿Ya? Entonces, en el riñón se produce la orina. Segunda función, el riñón filtra la sangre. ¿Ya? La sangre se filtra. ¿Quién se filtra? ¿La sangre o la orina? La sangre. La sangre. La sangre se filtra. Tercera función, el riñón depura la sangre. O sea que de la sangre se extraen las sustancias tóxicas, las sustancias de desecho. Entonces ahí viene el término de excretar. Entonces depura la sangre. Otra función, el riñón regula la homeostasis en los electrolitos. Ya, los electrolitos son regulados a nivel renal, joven. A ver, voy a preguntar ahora. Voy a hacer una pausa y voy a preguntar. Así que no eliminar a ninguno del aula. Todos están atentos, escuchando la clase. Yo voy anotando acá el nombre de los estudiantes y voy a preguntar. A ver, empezamos con... Buenos días, todavía no, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Señorita, mencióname 4 electrolitos importantes en la sangre. A ver. Muy bien, el sodio. ¿Qué más? Calcio, El calcio, muy bien. ¿Qué más? el fósforo y A ver, jovencitos, creo que... magnesio. mira, le voy a aclarar. ¿Cuáles son los electrolitos más importantes que tenemos nosotros? Mira, voy a hacer un repaso de la semana 2. El más importante y el más abundante es el sodio. Otro importante es el... Pero tiene que aprender, joven, esto. ¿Cómo se llama esto? Potasio. 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 Ya. Otro electrolito importante es el... el cloro. Mira, de esas 3, chicos, no se olviden jamás. Les voy a pedir que no se olviden de estos electrolitos, jóvenes. Esto es la vida de la persona. Sodio, potasio, cloro. Claro, hay otros. Por ejemplo, como dijo su compañero, está el calcio. El calcio. Está el magnesio. ¿Ya, chicos? Magnesio también. Está también esto, mira. Es un protón, también es un electrolito. A ver, chicos, ¿está claro el asunto ahora? Claro, también hay fosfatos, también hay carbonatos. El bicarbonato también es un electrolito, ¿no? Entonces, mira, el riñón se encarga de equilibrar estos electrolitos en la sangre. ¿Cuántos electrolitos pueden quedarse en la sangre y cuántos electrolitos van a ser eliminados por la orina? ¿Quién regula eso? El riñón. El riñón. Ahora, hay una cosa importante que te voy a mencionar acá, es sobre esta sustancia última que he colocado ahí, este último electrolito. A ver.
¿Ven el último electrolito que he colocado ahí? Sí. Ya. ¿Cómo se llama ese electrolito? ¿Cómo se llama? Hidrógeno. El hidrógeno. Este es un protón, ¿ve? Y hay otro que es este, ¿ve? Este. A ver. Ese es el Bicarbonato. bicarbonato. Miren, jóvenes, hay una cosa importante antes de continuar, quiero hacer una pequeña retroalimentación con respecto a los protones. Miren, si yo tengo una solución que tenga una concentración muy alta de protones y una solución en la cual haya menos concentración de protones, ¿qué me está indicando esto? ¿Cuál será la sustancia más ácida? ¿La que tiene más protones o la que tiene menos protones? La que tiene más protones. La que tiene más protones es la sustancia más ácida, correcto. Y la que tiene menos protones Más básica. es la más básica, correcto. Ahora otra cosa, también hay otro punto importante acá. Nosotros sabemos que el pH es una forma de medir la acidez en una sustancia. Entonces, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Entonces vamos a tener una curva logarítmica acá, cuando nosotros medimos el pH. A las sustancias que tienen más concentración de protones, es más ácida, pero tienen el pH más bajo. El pH más bajo, ¿qué nos indica? Más acidez. ¿Me entiende? Sí. Más protones, más acidez. Menor valor de pH, más acidez. ¿pH qué significa, profesor? El pH es el potencial de hidrógeno. El pH es la medida de la acidez. A ver, no sé si al inicio les presenté sobre el pH. A ver, no sé si... A ver, chicos. ¿Todos entienden qué es el pH? Sí, ¿O hay algún profesor. estudiante? ¿Sí? Mira, el pH, jovencitos, el pH, a ver, para recordar, el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de protones de una solución. Esto es el pH. Entonces, cuando nosotros aplicamos el logaritmo negativo a la concentración de protones, vamos a encontrar un valor. El valor que va a ir desde 0 hasta 14, donde el valor 7 me va a indicar neutralidad, neutro. Y esto me va a decir que si yo tengo una sustancia que tiene un pH de 7 hasta 0, esto va a ser una sustancia ácida. Y si mi pH va de 7 a 14, esto significa que mi solución, ¿qué es? ¿Qué es? Alcalina. 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 Y si la solución es neutra, va a ser 7. Entonces, el riñón también regula el pH, jóvenes, de la sangre. Mira, de una manera muy sencilla te voy a explicar acá. Si yo tengo acá un tubo que es la sangre, esto es la sangre, y esto es para mí el nefrón. Mira, así. Y yo quiero subir, yo quiero que mi pH no sea, a ver,
Esto para mí es la orina. La orina y aquí es la sangre. A ver, ¿sí me entiende ahí, no? Sí, mister. Ya. Esta es la orina y esta es la sangre. Yo quiero que la orina sea más ácida. Ya, y quiero que mi orina sea más ácida y la sangre más alcalina. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué haría? Sacaría protones o meto protones a la sangre. Mister, digo, para que Sacaría. sea más alcalina, ¿verdad? Claro, yo estoy diciendo para que la orina sea más ácida y la sangre sea más alcalina. ¿Qué haría? A ver, ¿cuál es válido? ¿La A o la B? La Ah, mister. Claro. O sea, quiere decir que yo quiero alcalinizar mi sangre. Quiero que la sangre no sea alcalina. Entonces, perdón, que la sangre no sea ácida. Entonces, ¿qué tengo que sacar de la sangre? Protones. Esto no pasaría. Haría esto. ¿Qué voy a sacar de la sangre? Protones. Claro, y a la vez, ¿qué voy a meter a la sangre? Para que sea más alcalino. Voy a ingresar esto. Bicarbonato. ¿Para Bicarbonato. qué? Para que el bicarbonato neutralice la cantidad de protones que hay en la sangre. Porque recuerda que el bicarbonato es una sustancia buffer, es una sustancia tampón, que al encontrarse el bicarbonato, ¿no? Conjuntamente con protones, ¿en qué se va a convertir esto? ¿Eh? ¿En qué se va a convertir eso? ¿En qué se convierte, joven? Ya, tienen que estudiar la química, pues, chicos, ¿ah? Tienen que estudiar, ¿ah? Tienen que repasar. Ya, entonces vuelvo al riñoncito, ¿ya? Para no salirme del tema. Entonces, el riñón, ¿qué hace? Controla la cantidad de electrolitos que van a ser eliminados por la orina. ¿Qué más controla? El pH sanguíneo. O sea, nuestro riñón se encarga también de controlar el equilibrio ácido básico. Por eso es que cuando nosotros tenemos falla renal, nuestra sangre puede convertirse en una solución alcalina, en una alcalosis o en una acidosis. Cuando no se elimina o cuando se produce mucho ácido en la sangre y el riñón no puede expulsar esa acidez, entonces nosotros vamos a tener un problema de acidosis en la sangre. Entonces nuestro riñón, papel fundamental en el equilibrio ácido-básico. Otra función que cumple el riñón es la de regular la presión arterial de manera indirecta a través de una sustancia llamada renina. La renina es una sustancia que activa al angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 en el pulmón. Eso lo he dicho en la clase pasada, ¿no? En la semana número 8. La semana número 8 había mencionado sobre la renina, angiotensina, aldosterona. A ver, ¿sí lo recuerdan o no? Sí, profe, el ECA. El famoso ECA. El ECA se encuentra en el pulmón. Y cuando nosotros estimulamos a la glándula suprarrenal, sobre todo a la corteza suprarrenal, se secreta la hormona aldosterona. Y recuerda que la aldosterona tiene una acción en el tubo contorneado distal y en el tubo colector. ¿Para qué? Para reabsorber sodio.
Y al reabsorber sodio, también ¿qué reabsorbe? A la vez. ¿Qué arrastra cuando se reabsorbe el sodio? De usted, jovencito, ¿qué se arrastra? El agua. Y el agua más el sodio hacen que aumente el volumen de la sangre. Por lo tanto, aumenta la presión arterial. Entonces, nuestro riñón produce renina, la renina activa al angiotensinógeno, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, luego en el pulmón se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 estimula a la glándula suprarrenal para que se libere aldosterona, y la aldosterona hace su trabajo a nivel del tubo contorneado distal para reabsorber sodio y agua a la vez. Y de esa manera hay un aumento de la presión. ¿Qué presión? Sanguínea. Muy bien. Entonces, de esa manera, pues el riñón regula la presión sanguínea de manera indirecta. El riñón tiene una función glandular. Cuando hablamos de la función glandular, hablamos de una sustancia, de una hormona que se denomina la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que estimula la eritropoiesis. ¿Y la eritropoiesis qué es? Es la formación de los glóbulos rojos. Imagínese usted una enfermedad renal. No solamente va a afectar a la producción de la orina. ¿A qué más afecta una enfermedad renal? Diga usted. Usted diga, a ver, dígame usted, ¿cuál sería la consecuencia de un riñón enfermo? No se formaría la orina correctamente, 1. 2, ¿cuál sería la otra consecuencia de tener los riñones mal? Fallas en la presión arterial. Claro, hay fallas en la presión. Intoxicación, mister. Retención de líquidos. Ya, retención de líquidos, ¿por qué? Porque los electrolitos se están quedando. Ya, no hay una buena regulación de electrolitos. ¿Y qué va a pasar con la acidez? También va a afectar al pH sanguíneo. Se puede alterar el pH sanguíneo, claro, se altera el pH sanguíneo también. Se hace ácido la sangre. Cuando no se elimina la acidez por la orina, esto se va a acumular en la sangre y la sangre va a aumentar su acidez. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. ¿Y la acidez qué efectos puede traer en la sangre? Uy, la acidez te genera inflamación. También puede matar a los glóbulos rojos, ¿sí? O blanco. No solamente, bueno, a los glóbulos rojos más que todo, a los procesos metabólicos, afecta a los procesos a procesos enzimáticos. Porque recuerden que las enzimas actúan a un determinado pH y cuando hay un descontrol del pH, entonces no se van a llevar a cabo las funciones metabólicas. Hay un desorden total. ¿Entienden? A ver, ¿entendió, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Entonces, tener cuidado, bueno, siempre hay que cuidar nuestro riñón, ¿ya? Entonces, nuestro riñón, vamos a ver más adelante cómo se filtra la orina, ¿ya? Mira, el riñón está cubierto, protegido por una cápsula, ¿no? Esto lo que estoy señalando acá sería la cápsula renal. Pero encima de la cápsula renal hay una capa adiposa, ¿ve? De acá, ¿ve? Una capa adiposa. Esa capa adiposa se llama la grasa. ¿La grasa qué? Perirenal. Ya. Y encima de esta grasa, de esta parte adiposa,
hay una fascia, una estructura de tejido conectivo que tiene dos hojas, ¿ve? Una se abre hacia adelante, hacia la parte anterior, y la otra se abre a la parte posterior. Esta fascia que se dirige a la parte anterior se le llama la fascia de Gerota. La fascia de Gerota es la fascia que cubre al riñón. Y encima de la fascia de Gerota está otra capa adiposa, que en este caso ya se llamaría la grasa extrarrenal, ¿no? Ya no sería la perirrenal, ¿no? La que estará fuera de la fascia de Gerota. Y en la parte posterior, la fascia recibe el nombre de fascia de Söckerkamp. La fascia de Söckerkamp es una fascia que está en la parte posterior del riñón. Y en la parte anterior está la fascia de Gerota. Luego el peritoneo, bueno, el peritoneo viene a ser la parte que está acá, ¿ve? Pero ya te dije que el peritoneo está hacia adelante. Pero el riñón, ¿tiene peritoneo? No, el riñón está atrás del peritoneo, ¿me entiende? ¿El chico? El peritoneo no envuelve al riñón. Por eso, ¿cómo se llaman los riñones? Se llaman órganos, ¿qué? Retroperitoneales. Retroperitoneales, porque están detrás del peritoneo, no cubre el peritoneo. En un examen de admisión nos preguntaron cuáles son los órganos peritoneales. Entonces usted también tiene que estudiar, tiene que ver qué órganos son peritoneales, sobre todo del aparato digestivo. Por ejemplo, el estómago es un órgano peritoneal. ¿Ya? El páncreas no. El intestino delgado, el duodeno, no es peritoneal. Pero el yeyuno y el ilion sí son peritoneales. Están cubiertos de serosa. ¿Entendido, joven? Seguimos con los riñones. ¿Qué es lo de acá? A ver, un estudiante voluntario. ¿Qué es eso? ¿Cultura? ¿La cápsula renal, la adiposa o la fascia de Gerota? Cápsula renal. Muy bien. Esa es la cápsula renal. Esa es la cápsula renal, chicos. Ahora, luego de la cápsula renal viene una zona esta zona que está al fondo se llama el parénquima renal. El parénquima renal está formado por dos zonas. Una se llama la corteza, la otra se llama la médula. La corteza renal es la que está de color claro acá, ¿ven? Esto es la corteza renal. Y si observamos nosotros la corteza renal, ¿qué tenemos acá? Mira, esta es la corteza renal y la médula renal, que está con un color más intenso. Esto es. ¿Observan? ¿Sí? ¿Está observando, chicos, lo que estoy haciendo, no? Sí, profesor. Ya. Esto se llama la médula renal. La médula renal está representada por unas pirámides que van de 8 a 12 pirámides más o menos, ¿no? Uno puede entender más. Estas pirámides terminan aquí en una estructura que se llama la papila renal. Esta es la papila renal. La papila renal termina en el cálice. Ya, esto se llama cálice. Lo que estoy señalando se llama cálice. Esto se llama el cálice. Entonces, la papila renal, ¿con quién tiene contacto? Joven. ¿Con el ¿Con quién cálice? tiene contacto? Con el cálice. ¿Está claro? El cálice son esos... El ¿Qué cálice es como la copa, pues, como esta copita. Ah, ahí. Okay. Este es el cálice. Este es el cálice. ¿Ya? Y ahora, esta es la papila, ¿ve?
Esta es la papila. ¿Sí? Es la papila. Tienes la papila y tienes el cáliz. ¿Ya? Papila y cáliz. Ahora, esta papila, jovencito que veis acá, ¿ve? Esta es la papila. Perdón. A ver, ¿sí me entiende la papila? Mira, aquí desemboca los tubos colectores. ¿Ve? A ver, no sé si ahí lo está viendo lo que estoy haciendo yo. A ver, chicos, ¿lo están viendo? Lo que estoy realizando acá. Profesor. Profesor. Ya, mira, lo que estoy haciendo yo acá es ya. ¿Esto qué se llamará esto de acá? ¿Estos cómo se llaman estos? Estos se llaman tubos colectores. Ya, y aquí pueden llegar varios tubos colectores, ¿no? Puede llegar otro acá. Así. Puede llegar otro tubo por acá. Entonces, ¿qué llegan acá a la papila renal? ¿Qué es lo que llegan? Tubos Lectores. tubos colectores. O sea, los tubos colectores son los que colectan, su nombre dice, colectan orina. Y la orina va saliendo acá, de gota a gota. Así. ¿Me estás entendiendo, chicos? ¿Qué salen de los tubos colectores? ¿Qué salen? Orina. Orina. La orina. Ah. Entonces, esta orina que sale, aquí hay varios tubos colectores, más o menos habrá unos 20, 30, ¿no? Tubos colectores en cada papila, más o menos. Entonces, la papila renal es la porción final de la pirámide de Malpighi, donde se recolecta la orina. ¿Ve? ¿Y a dónde cae? ¿Cómo se llama esto? Se llama cálice. En el caso se llama cálice menor, porque luego se forma el cálice mayor. ¿Se entendió, chico? ¿Cómo decía, profesor, eso? ¿Cálice de qué? Cálice menor. Menor. Sí, porque mira, este sería el cálice menor, esto sería el cálice menor, y esto sería el cálice mayor. Entonces sería cálice menor y cálice mayor. A ver, chicos, ¿dónde empiezan las vías urinarias? Las vías urinarias empiezan en el cálice Menor. menor. Ahí empiezan las vías urinarias. Entonces, las vías urinarias, ¿con quién se comunican? Con los tubos Tubos colectivos. colectores. No colectivos, ¿ah? ¿Tubos qué? Colectores. Tubos colectores. Muy bien. Entonces, acá, como ves, otra papila renal. Acá hay otra papila renal. Papila renal, papila renal, papila renal. Esa es la papila renal. Ahora, en la parte de aquí, de la corteza, se observan unos puntitos así, ¿no? Estos Sí. puntitos son los que están acá. ¿Observas estos puntitos? ¿Sí? Sí. Ya, Sí. estos puntitos se denominan el corpúsculo de Malpighi. Así se llama, ¿ya? Corpúsculo de Malpighi. Malpighi. Este corpúsculo de Malpighi es parte del nefrón, de la unidad anátomo-funcional del riñón. Ya vamos a ver, en un momento, vamos a ver la unidad anátomo-funcional. Entonces, los corpúsculos del Malpighi le dan el aspecto granular a la corteza suprarrenal. Perdón, a la corteza renal. Ya le dan el aspecto granular a la corteza renal. Y estos puntos negros que ves acá, ¿qué serán? ¿Qué serán estos? ¿Qué serán? Los tubos Colectores. Chicos, los tubos colectores. Los tubos colectores bajan así ¿hasta dónde?
hasta la papila. No. Y acá estará la papila renal. Entonces, todo esto baja, ¿ves? Tubos, baja hasta llegar a la papila renal. En la corteza renal se observa unos rayos medulares de Ludwig o pirámide de Ferrein, la que observas acá. Estos son pirámides. También en la corteza se observa, mira, ¿qué se observa en la corteza? Corpúsculo de Malpighi. Tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal, rayos medulares de Ferrein, de Ludwig, columna de Bertin, que se comparten con la médula también, la columna de Bertin, porque la columna de Bertin son una prolongación de la corteza suprarrenal, y en la médula, vamos a verlo acá mejor, ¿ve? Aquí está mejor, ¿ve? ¿Qué viene a ser esta parte de acá de moradito? ¿Qué será? El corpúsculo de Malpighi. Malpighi. Luego tienes el tubo contorneado proximal, es este de acá, ¿ve? El tubo contorneado distal, es la de acá. ¿Qué más? Los rayos medulares, que ya lo observamos. Los tubos colectores de primer orden. ¿Cuáles son los tubos colectores de primer orden? Esto. Acá termina la corteza y empieza la médula. ¿Qué hay en la médula? La pirámide de Malpighi. ¿Qué más encontramos? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto? ADL. ¿Qué es esto? El asa de Henle. ¿Qué más encontramos en la médula? Encontramos los tubos colectores de segundo Orden. De segundo orden. ¿Qué es esto de acá? Esto. Estos son los tubos colectores de segundo orden. Entonces, nosotros tenemos dos tubos colectores, de primero y de segundo orden. Los de primer orden están en la corteza renal y los de segundo orden están en la médula renal. ¿Ah, chicos? Así que, ¿todo claro, jovencitos? ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. Ya. Mire, ahora sí les presento a la nefrona o al nefrón. El nefrón es la unidad anátomo-funcional del riñón. Hay un aproximado de 1.200.000 nefrones por cada riñón. Y sus partes, ya lo sabes, ya te indiqué hace un momentito, mira, ¿esto qué será? Esto será la médula y esto será la corteza. Mira, las partes del nefrón que están en la corteza, diga usted, ¿cuáles son las partes que están en la corteza? ¿Cómo se llama todo esto? Corpúsculo de Bowman. corpúsculo de Malpighi. Está el tubo contorneado Proximal. el tubo contorneado Distal. y los tubos Colectores. colectores, de primero o de segundo orden. De primer orden. De primer orden. ¿Qué hay en la médula? En la médula, ¿qué hay en la médula? ¿Qué hay en la médula? ¿Cómo se llama esto? Asa de N. Asa de Henle. Aquí, ¿qué hay acá? Tubo Tubo colector. colector de segundo Orden. de segundo orden. Los de segundo orden, ¿en qué terminan? En la papila. Ahí están las partes del nefrón. Corpúsculo de Malpighi, tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal y asa de Henle. ¿Esto qué es? ¿El tubo qué? Contorneado. Distal. ¿Tubo qué? ¿Tubo qué? ¿Tubo qué? Colector. Colector. Y el tubo colector no forma parte del nefrón, chicos. ¿Me entiende? El tubo colector no es que Forma parte del ya, nefrón. no es nefrón, o sea, no forma parte del nefrón. ¿Quién forma parte del nefrón? El corpúsculo Malpighi. Ya. El tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal y el asa de Henle. Ya, esas son las partes del nefrón. Ahora, mire, eso es el corpúsculo de Malpighi, ese es el conducto o tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal
y el asa de Henle. Ahora, el corpúsculo de Malpighi, ¿qué tiene? Dos componentes. Número uno, la bomba. Ya. Esto de acá, ¿qué es? ¿Cápsula qué? Cápsula de Bulma. De Bowman. El de aquí, ¿qué es? Todo esto. Glomérulo. Entonces, el corpúsculo de Malpighi está formado por dos componentes. El glomérulo y la cápsula de Bowman. Bowman. La cápsula de Bowman tiene dos hojas. Tiene una hoja, mira, esta es la de acá. Esta es la primera hoja. Y tiene una segunda hoja que está acá, ¿ve? Pegado al glomérulo. Lo ve, acá está, ¿ve? Pegado al glomérulo. ¿Cómo se llama lo que está pegado al glomérulo? Se llama la hoja visceral. Y la que está más afuera se llama la capa Parietal. parietal. Entonces, la cápsula de Bowman, ¿cuántas partes tiene? La parietal y la Visceral. Visceral. Ya. Entonces, la visceral está en contacto con el glomérulo. Observe acá, ¿ve? Observe ahora acá. Este es el endotelio, que es el epitelio del capilar sanguíneo, este. Luego, el epitelio o el endotelio, ¿qué tiene? Tiene una membrana basal. Y luego viene esta célula que ves acá, ¿ve? Esta célula se llama así, ¿ve? Se llama podocito. Pero ¿a quién corresponde el podocito? ¿Al capilar? No. ¿A quién pertenece el podocito? ¿A quién pertenece el podocito? ¿A la capa qué? ¿O a la hoja qué? ¿A la hoja qué? A la hoja Visceral. Visceral. ¿De quién? De la cápsula de Bowman. Bowman. Estos podocitos son células que están formando parte de la membrana de filtración, mira. Entonces, para que una sustancia sea filtrada, tiene que pasar primero ¿qué? El endotelio. Luego, ¿qué debe pasar? Joven, hablando, ¿qué debe pasar? Primero, el endotelio, después, lámina basal. y después, El podocito. podocito. ¿Ah? Entonces, esa es la membrana. Existen dos tipos de nefronas. Las más abundantes son las corticales en un 75% y las yuxtamedulares en un 25%. Estas de aquí forman la orina diluida. ¿Ya, chicos? Orina diluida. Y las yuxtamedulares forman la orina concentrada. Profesor, ¿cómo es esto? Cuando tú tomas abundante agua, se ponen en marcha ¿quién? ¿Qué nefronas? Las corticales. Ya, y te eliminan una orina diluida. Pero cuando tú no tomas agua, porque no se te da gana de tomar agua, pues, no tomas agua, ¿quién se pone en marcha? Las yuxtamedulares. La yuxtamedulares. Y ojo, que no tenemos mucho, 25%. Pero nuestro organismo se adapta, amigo. Cuando no tomas agua, ¿cómo sale la orina? ¿Alguna vez no has tomado agua y cómo ha salido tu orina? ¿Te has dado cuenta alguna vez? ¿Has tenido experiencia una vez que no has tomado mucha agua y has ido a orinar? ¿Y cómo ha salido la orina? Esparra. Una orina recontra concentrada, ¿no? Amarilla. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando hacen ejercicio intenso, la orina cambia de color, se hace más amarillo? ¿Se han dado cuenta, no? Sí. Claro, porque se está eliminando más urea, más pigmentos, más urocromos, urubilina. Entonces, tomar agua es un hábito muy bueno.
porque eso le va a dar un ambiente favorable al riñón para eliminar la sustancia de desecho. Pero si no tomamos agua, ¿por qué no morimos de inmediato cuando no tomamos agua? Le hago la pregunta, ¿por qué no morimos de inmediato cuando no tomamos agua? Tomamos un poquito nada más. A veces días estamos que no tomamos agua. ¿A quiénes estamos forzando? A los riñones. ¿Pero a qué parte exactamente? ¿A qué tipo de nefrones? Para las medulares. Medulares. Y esto se hace por un mecanismo muy especial que se llama el mecanismo de contracorriente. O también participan ahí unos capilares que se llaman la vasa recta. ¿Qué serían estos? Por si acaso, ¿no? Por si acaso. ¿Cómo se llaman entonces los vasos que intervienen en la formación de la orina concentrada? Los vasos rectos. O también se llama así. Usted lo va a encontrar así, vasa recta. Vasa recta se llama. ¿Ya? Entonces, estas son nefronas especiales, bueno. Son nefronas especiales que tenemos de repuesto ahí. Digo de repuesto entre comillas, porque son nefrones que participan cuando nosotros no tomamos suficiente agua. Qué maravilloso es nuestro organismo, ¿no? Nos tiene de reserva ahí. Sabían que alguien por ahí no quería tomar agua, ¿no? ¿Ya, chicos? ¿Entendido? Profesor. Ya, continuamos, mira. Ahora tenemos un aparato yuxta, se llama el aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular es un aparato que contiene 3 partes importantes. Mira, primero, señala acá, voy a señalar acá. A ver, voy a señalarles aquí, chicos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Mira, tenemos, me olvidaba acá, me estaba olvidando acá de presentar esto. Aquí, mire, ¿observas esto, esta arteriola de acá, ¿ve? Esto, ¿sí? Sí. Ya, esto se llama la arteriola aferente, ¿ah? Este se llama arteriola aferente. La arteriola aferente hace llegar sangre al glomérulo. O sea, la arteriola aferente forma el glomérulo. La sangre se filtra y sale, la sangre ya filtrada, sale por otra arteriola que se llama la arteriola eferente. A ver, con la E le voy a poner nomás. ¿Cómo se llama la arteriola que saca la sangre filtrada? Arteriola eferente. Eferente. ¿Cómo se llama la sangre que ingresa a formar el glomérulo? La arteriola, ¿cómo se llama? Aferente. Aferente. Ya, arteriola aferente. Muy bien. Miren, chicos, ustedes lo pueden fácilmente repasar y para que no olviden, usted puede hacer esto, mira. Mire, chicos, ¿y cuál es la más gruesa? ¿Cuál es la más gruesa? ¿La aferente o la eferente? La aferente. Aferente. Ya, mira tu mano, ¿eh? Esta es mi manito. Voy a hacer un glomérulo, ¿ya? En mi mano. ¿Viste? ¿Qué he hecho ahí? Un Glomérulo. glomérulo. Mi dedo pulgar, ¿qué va a hacer en este caso? ¿Qué va a hacer? Aferente. La arteriola Aferente. ¿Y qué va a hacer mi dedo meñique? La arteriola eferente. La arteriola eferente. Entonces, ya no voy a olvidar usted, ¿no? Este es mi glomérulo, ingresa por el dedo pulgar y sale por el dedo meñique. Este es aferente y este es eferente. Mira, la más gruesa, ¿qué es? La aferente. Aferente. Y la más delgada es la eferente. Está claro, ¿no? Espero que no lo olvide. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando hablamos del aparato yuxtaglomerular, nos encontramos con unas células especiales acá, mira.
en esta parte que usted observa acá, ¿ve? Esto, ¿ve? Estas células que están aquí, en la arteriola, ¿qué será? ¿Aferente o eferente? Aferente. Encontramos las células llamadas células YG, yuxtaglomerulares, que producen renina. ¿Ah? Y encontramos una mácula densa que regula la filtración glomerular. Y unas células que están en el polo del glomérulo, que están de color verde, que se llaman la célula mesangial. ¿Qué hace la célula mesangial? Elabora eritropoyetina. Y ahora lo vamos a ver mejor acá. Mira, ¿dónde está ubicada la célula YG? Las células yuxtaglomerulares. ¿Dónde están ubicadas las células yuxtaglomerulares? ¿Dónde están ubicadas? En la arteriola aferente. Aferente. ¿Qué produce? ¿Qué produce? Acá está el nombre, ¿ve? ¿Qué produce? Renina. Renina. Que esto va a elevar la presión sanguínea indirectamente, ya sabes, en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Mira, el RA. ¿Qué significa esto? ¿Sistema qué? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Repito, ¿cómo se llama esto? ¿Sistema qué? Renina, angiotensina y asterona. Aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Esto qué hace? ¿Qué hace este sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Aumenta qué? La presión arterial. La presión arterial. Cuando hay disminución de presión arterial. Muy bien, la segunda. La mácula densa. La mácula densa es parte del sistema yuxtaglomerular o el sistema yuxtamedular. La mácula densa se encuentra en el tubo contorneado distal. Esto controla, regula los cambios de concentración o regula la filtración glomerular por la sensibilidad de cambios de ácido de cloruro de sodio, ¿no? en el líquido de la luz del tubo. ¿Ya? Entonces esto regula de alguna forma la filtración glomerular. Y por último están las células mesangiales. ¿Se recuerdan la célula mesangial? ¿Sí? Hace un momentito te he dicho esta célula, ¿ve? Esta de acá, ¿ve? Esta, ¿ve? ¿Qué van a producir? ¿Qué producen? Eritropoyetina. ¿Y qué hace la eritropoyetina? ¿Qué hace la poyetina? ¿Estimula qué? Estimula que la eritropoiesis. ¿Qué es la eritropoiesis? La formación de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea, ¿no? Entonces mira qué importante el riñón produciendo eso. Ahora vamos a ir ya a la parte final, la formación de la orina. ¿Cómo se forma la orina? La orina se forma en 3 pasos: filtración, reabsorción, secreción. 3 pasos se forma la orina. ¿Dónde se filtra la orina? ¿Dónde se filtra la sangre? ¿Dónde se filtra? En el glomérulo. En el glomérulo. Luego hay una reabsorción. ¿Dónde hay reabsorción? ¿Dónde hay reabsorción? Túbulo proximal. ¿Dónde más? Sangelia. ¿Dónde más? El túbulo distal. ¿Dónde más? El conducto colector. Ahí se reabsorbe. Reabsorbe significa que va a pasar ¿a dónde? A la sangre. Lo que se ha filtrado pasa a la sangre otra vez. Pero también hay una secreción. ¿Dónde existe secreción? Diga usted, ¿dónde existe secreción? En el túbulo proximal. Ya. ¿Dónde más? En el túbulo distal. ¿Dónde más? En la renal. Ya. ¿Dónde no hay secreción? En la sangelia. Correcto, seguimos.
Tasa de filtración. Mira, nosotros filtramos la orina 125 mililitros en un minuto. Y en un día vamos a filtrar 180 litros al día. O sea que nuestros nefrones, ¿cuánto producen de filtrado? 180 litros. 180 litros. De estos 180 litros, ¿cuánto se reabsorbe? Se reabsorbe el 99.3%. 93%. Y se excreta el 0,7%. ¿Me entendió? Sí. Ya, entonces mire la gran cantidad, ¿no?, de orina. Entonces, ¿cuántos de orina se va a expulsar, se va a excretar? Menos del 1%, ¿no? Dice, menos 1% del volumen se excreta al exterior, porque todo se va reabsorbiendo. Entonces, el proceso de reabsorción es muy importante en la formación de la orina. Es uno de los pasos más importantes de la reabsorción. ¿Con qué presión se filtra la orina, chicos? ¿Con qué presión se está filtrando la orina? Con una presión de 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? 10 milímetros de mercurio. Mira, para que se filtre la orina, hay una presión positiva que se llama la presión hidrostática del glomérulo, que es 60 milímetros de mercurio. Después hay una presión negativa, que es de la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio. Otra presión negativa de 32 milímetros de mercurio por parte de la albúmina. Entonces, esto sumaría, si nosotros hacemos la operación, vamos a decir, presión hidrostática, la presión de filtrado es igual a la presión hidrostática menos la presión capsular menos la presión oncótica, que me daría 10 milímetros de mercurio. Entonces, mire, les vuelvo a repetir, para que se filtre la sangre, ¿qué debe pasar? Debe pasar el capilar, ¿ya? ¿Qué más debe pasar? El capilar, el endotelio. ¿Qué va a pasar también? La membrana basal y las células llamadas porocitos. Ya, eso conforman la membrana de filtración. Ya, este es otro dato que le estoy dando acá, que es lo mismo que acabo de mencionar, pero acá hay una variación, ¿no? Acá hay una variación. Acá hemos dicho que este es 18, ¿no? Este es otro texto, porque los textos no son iguales, mira. Este es, por ejemplo, el texto de Silverton, es un libro muy importante en fisiología, que te da, en vez de 18, como te da el otro texto de Guyton, te da aquí te da 18, ¿no? Es 18. Y aquí te da 60. ¿Sí? Así era, ¿no? A ver. Y mira, ahí está, a ver. La diferencia, a ver. Unos 32, 60 y 18. Entonces, esto es 32 y esto es 18. Pero 18. El resumen sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma presión. Ustedes lo van a aprender esto, por si acaso, ¿ya? 60, 32 y 18. ¿Ya? Por si acaso. Aquí hay un cuadro donde se muestra, solamente para mostrarte que la glucosa, mira, ¿cuánto de glucosa se filtra? ¿Ven? 800. 800. ¿Cuánto de glucosa se reabsorbe? 800. ¿Cuánto se excreta? 0. ¿Ve? Entonces nosotros no debemos encontrar glucosa en una persona normal, en una persona sana, ¿no? ¿Ya? Hay que tener cuidado ahí en ese sentido, ¿ya? Tampoco se encuentran proteínas. Mira acá, ¿ve? El 99.3% de filtrado se va a reabsorber. Entre agua, urea, que se reabsorbe por un transporte pasivo, las sales y nutrientes por un transporte activo. En el tubo contorneado
proximal se reabsorbe 65% de agua. Pregunta de examen de admisión, cuidado. Aquí se reabsorbe 100% la glucosa, 100% aminoácidos. En el asa de Henle se reabsorbe 15% de agua. de agua. Y en el tubo contorneado distal 10% y en los tubos colectores 9,3% en agua. Entonces, te aclaro. Aquí tenemos que tener cuidado que en todos estas porciones se resuelve ¿qué? Sales. En todas las porciones del nefrón hay reabsorción. Entonces, la reabsorción en el tubo contorneado distal, ojo, en el distal, depende bastante de ¿qué? Del aldós, de la aldosterona. La aldosterona, ¿recuerdan qué hace la aldosterona? A ver, la aldosterona, a ver, los jóvenes que están atentos, ¿qué se reabsorbe por acción de la aldosterona? ¿Sodio o potasio? Sodio. Sodio. ¿Y qué se secreta? Potasio. Potasio. Esa es la acción de la aldosterona. Y además de sodio, ¿qué va junto con qué arrastra el sodio? Agua. Agua. El agua. Por eso es que sube la presión arterial. Entonces, ese es el punto importante de la aldosterona. La aldosterona es una hormona que promueve la absorción de sodio y a la vez de agua en el tubo contorneado, en el tubo contorneado distal y parte también del tubo colector. A nivel del tubo colector, mira, a nivel del tubo colector actúa ¿qué hormona? La ADH. ¿Y qué hace la ADH? Incrementa que la reabsorción de Agua. De agua. Pero también hay reabsorción de sodio por acción de la ADH. No. Solamente el agua. Mientras que la aldosterona, ¿qué hace? Reabsorbe agua, pero junto ¿con quién? Con sodio. ¿Ya? Entonces aquí se reabsorbe el agua y por lo cual, dice, se produce una orina más concentrada. Claro, obviamente que si se reabsorbe agua, en la orina va a quedar más, en este filtrado va a quedar más soluto, ¿no? Mira acá, ¿se acuerda de esto en la membrana? La reabsorción y secreción en el tubo contorneado proximal. Es para detallar un poquito, ¿no? Se da por una vía de cotransportadores. ¿Y la cotransportador qué es? ¿Transporte pasivo o activo? Activo. Activo. Y un cotransportador puede ser sin porte. ¿Cuándo es sin porte? ¿Cuándo es importe? ¿Cuándo es importe? Cuando ingresan dos sustancias a la vez. Ingresa el sodio, ingresa la glucosa. ¿Esto qué transporte es? Cotransportador, ¿pero qué? ¿Sin porte o antiporte? Sin porte. Sin porte. Y mientras que cuando el sodio con el hidrógeno, mira, el sodio ingresa, se secreta el hidrógeno. ¿Qué es esto? Cotransportador, ¿pero qué? Antiporte. Sin porte. Ahí está, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que la reabsorción del sodio, ¿ya? Puede ser por sin porte o antiporte, ¿ya? Dos formas. Y también aquí se reabsorbe la glucosa. La glucosa se reabsorbe entonces en el tubo contorneado proximal por un transporte llamado Sin porte. sin porte. Muy bien. La reabsorción en el tubo contorneado proximal también del bicarbonato. Del bicarbonato, al igual que la glucosa y los aminoácidos, se van a reabsorber juntos con el ion ¿qué? Sodio. Sodio. O sea, lo van a hacer de una manera también sin porte. En la segunda mitad del segmento del tubo renal, los gradientes, mira, de cloro, potasio, calcio, magnesio y urea promueven una difusión pasiva. O sea, quiere decir que el cloro, el potasio, el calcio, el magnesio lo hacen de manera que, ¿cómo pasan? ¿Cómo pasan?
Pilares. Claro, por la vía paracelular y la transcelular, o sea, por la célula. Y esta es la transcelular, esta es la transcelular. Transcelular significa que lo hacen entre las células, transcelular. Y también lo hacen por una manera paracelular, que significa por medio de la célula. ¿Me entiende o no? ¿Entendiste o no? Joven, ¿me estás escuchando? Porque mira, no estoy preguntando. Sí, profesor. Yo me he concentrado en lo que quiero explicarte. Entonces, la reabsorción se hace de manera pasiva y de manera Activa. Pero ¿qué no pasa de manera activa? Perdón, pasiva. ¿Lo ves tú acá al sodio? Sí. ¿Está el sodio acá? No. ¿Está el sodio acá? No. Entonces, ¿el sodio cómo pasa? Activa. Activa. ¿Ya? ¿El agua cómo pasa? ¿Pasiva, activa? Activa. Así. ¿Y por dónde lo hace? ¿Cómo se llama cuando pasa por la célula? Osmosis. No. ¿Cómo se llama? No, paracelular. Paracelular. ¿Cómo se llama cuando pasa entre las células? Transcelular. Transcelular. Entonces, esos datos para ti van a ser muy importantes, ¿ya, chicos? Listo. Mira, la reabsorción en el asa de Henle. Acá mucho cuidado en el asa de Henle. En el asa de Henle se reabsorbe sodio, potasio, calcio, bicarbonato, cloro, agua. Pero solamente en el asa descendente agua, chicos. Porque, mira acá, ¿ves esto? Esto desciende, ¿viste? Esto desciende y esto asciende, ¿verdad? Asa de Henle ascendente. ¿Qué pasa en el asa de Henle ascendente? ¿Qué pasa? ¿Qué dice acá? ¿Qué pasa en la porción gruesa del asa de Henle ascendente? ¿Qué pasa? La reabsorción de agua no se produce como Claro. osmosis. Acá se dice que el asa de Henle en la porción ascendente hay una impermeabilidad para el agua. Entonces, zona impermeable para la reabsorción de agua, te hacen la pregunta, ¿y tú qué vas a responder? El asa de Henle, la porción, ¿hacen? Ascendente. ¿Y te acuerdas qué tipo de epitelio tiene el tubo contorneado? ¿Te acuerdas o no? Distal. Simple cúbico. Muy bien, simple cúbico. ¿Con microvellosidades o sin microvellosidades? El proximal con micro, el distal sin micro. Ya, sí tiene, los dos tienen, sino que el otro tiene menos. ¿En serio? ¿Los dos tienen? Sí, el otro tiene menos, tiene casi, pero tiene poquito. Por eso algunos no lo consideran. Ya, gracias. ¿Ya? Pero el proximal sí tiene pues bien marcados sus microvellosidades. Pero el asa de Henle, ¿qué epitelio tiene? Simple plano. Muy bien, simple plano. En la cápsula de Bowman, También simple plano. perfecto, ni hablar. El endotelio, en el glomérulo. Simple plano, creo. Así es, simple plano. Muy bien, perfecto, le felicito. ¿Ah? Así deben saber, así deben ser puntuales. Porque si no, imagínense, ya estamos por la semana 10 y debemos manejar por lo menos los principales epitelios. Lo pueden hacer la pregunta a ese nivel. Muy bien. ¿Están entendiendo, no, chicos? Profe, disculpe, al epitelio del túbulo contorneado proximal también se le llama ribete de cepillo, algo así. Sí, se le llama ribete en cepillo. Ya. Ribete en cepillo se le llama también. Por las microvellosidades que tiene, ¿ya? Bueno, yo lo estoy explicando de manera muy general acá, porque la fisiología médica es muy bonita, ¿no? Cuando nos explican y conocemos también el transporte de estos ciertos electrolitos, ¿no? Mira, en la reabsorción y la secreción en el tubo contorneado distal y en el tubo colector. En el tubo colector, chicos, y en la última porción del tubo colector, y sobre todo en el tubo colector, ¿qué existen?
Existen dos tipos de células, mira. Existe una célula que se llama, acá a ver si me encontramos aquí, que se llaman células principales y las células intercaladas. Mira, ojo, mucho cuidado acá con esta pregunta también que viene en un examen. ¿Ah? ¿Cuántos tipos de células encontramos nosotros en esas porciones? Dos. Dos, pues, ¿no? Las Principales Principales intercaladas. ya, muy bien. Mira, normalmente nosotros cuando hablamos de las células principales debemos reconocer algo, que aquí ¿qué se va a reabsorber? Sodio, ¿Y qué se va a excretar? potasio, ¿Qué hormona actúa ahí? ¿Qué hormona actúa ahí? Uy, chicos, ¿qué hormona actúa haciendo eso? Aldosterona. Muy bien, la aldosterona, Gallardo. Gallardo, ¿cómo pedías tu señorita? Abanto Gallardo. Abanto Gallardo, muy bien, señorita. Entonces, mira, más específico, siendo un poquito ya más profundo, cuando te digan a ti dónde actúa, a qué nivel actúa la aldosterona. Entonces tú dices, profesor, en el tubo contorneado distal y en el tubo colector. Pero tú puedes ser más específico y decir, ¿en qué tipo de células? ¿En las células principales o en las células intercaladas? En las células principales. Ya está. Una pregunta exacta que te pueden hacer, ¿no? Tú dices, no, pero mi profesor no me enseñó. Sí, pero ¿cuántos tipos de células hay en el tubo contorneado distal y en el tubo colector, en la primera porción? Dos. ¿Y qué hacen las células principales? Las células principales reabsorben sodio y secretan potasio. ¿Y las intercaladas qué hacen? Reabsorben potasio y bicarbonato y secretan hidrógeno. O sea que la célula, ¿cuál de ellas controla el pH? Si te dicen a ti, a ver, intercaladas. Las intercaladas, pues, ¿no? Porque las intercaladas sacan ¿qué? Hidrógeno. ¿Y qué meten? ¿Qué meten? Bicarbonato. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso es perfecto, ¿no? Ustedes, sé que algunos están atentos, pero ya los demás, ya no tengo tiempo ni de preguntarles, mira, ¿no? Porque me va el tiempo, se me va el tiempo. Mira, ¿cómo es la absorción de bicarbonato? Y la secreción de hidrógeno en el tubo colector. Ya este mecanismo yo no te voy a explicar, pero el asunto es que tú vas a entender que hay una reabsorción de bicarbonato muy importante, muy significativo para la sangre, joven. Muy significativo para la sangre. Tener una reabsorción de bicarbonato. ¿Qué hace el bicarbonato en la sangre, chicos? ¿Qué función cumple el bicarbonato en la sangre? ¿Qué función cumple el bicarbonato en la sangre? Buffer. ¿Y qué es un buffer? ¿Que controla qué? Controla el pH. El bicarbonato. Es uno de los buffers más importantes que tenemos. Entonces, el bicarbonato no se puede excretar en grandes cantidades por la orina. Debe reabsorberse para hacer su trabajo en la sangre, como tampón. Pero, ¿qué eliminamos? Hidrógeno. Por eso que el pH de la orina, ¿cuál es el pH de la orina? Que va de 4 a 8, dependiendo, pues, ¿no? Más es ácida la orina. Muy bien, mira que dice acá, las células intercaladas pueden secretar en contra de una gradiente de concentración de manera tan eficiente en la orina que puede ser 100 veces más ácida que la sangre. Espectacular. Entonces, ¿cómo regulamos nosotros el pH, no? Espectacular. Bueno, esto es lo mismo, que ya no voy a hablar más.
La secreción, también que ya te hablé, hay secreción de potasio, de protones y de bicarbonato, ¿no? Hacia el tubo contorneado. Esta es la sustancia no absorbida, dice, ¿no? Anteriormente son eliminadas, se adiciona sustancia de desecho desde los capilares, pero en menor cantidad, ¿ya? En menor cantidad. Bicarbonato es poco, ¿no? Bicarbonato más se reabsorbe. El amonio, creatinina, ácido úrico, estas son las sustancias que se secretan, ¿no? Y la orina, mira la orina, que tiene pigmento urocromo, tiene un pH de 4 a 8, por la eliminación de protones, composición química, creatinina, ácido úrico, urea, bicarbonato en pocas cantidades, cloro, potasio, sodio, agua. La orina no debe tener proteína, la orina no debe tener glucosa, la orina no debe tener cuerpos cetónicos, la orina no debe tener bilirrubina, no sangre, no leucocitos. ¿Me entiende, chico? A ver, repito, ¿qué no debe tener la orina? Leucocitos, glóbulos rojos, no debe tener proteínas, no azúcar, no cuerpo cetónico, no bilirrubina. Si es que hubiera una de esas sustancias que le estoy mencionando, entonces ya estaríamos frente a una patología que el médico va a investigar. ¿Entendido, chicos? Sí, profesor. Ya, entonces, una orina normal no debe tener azúcar, no debe tener proteína, no sangre, no leucocitos, no cuerpo cetónico, no bilirrubina. ¿Conforme? Ya. Sí. Vamos a terminar con las vías urinarias. Las vías urinarias lo vamos a hacer breve. Mira, las vías urinarias tienen su capa muscular, tienen su capa mucosa, externa, o serosa, adventicia. Tenemos los cálices menores, que ya también les comenté, son los primeros que reciben la orina. Tienes el cálice mayor, la pelvis renal, los uréteres con una longitud de 26 a 28 centímetros salen y se conectan con la vejiga. Y la vejiga ya encontramos a un órgano bastante musculoso. Este es un órgano que está ubicado o localizado en el hipogástrico. Está almacena la orina. ¿Cuál es la capacidad fisiológica de la vejiga? 40 mililitros. 40 mililitros es 400 mililitros de orina es la capacidad fisiológica. Claro, nosotros podemos soportar más, hasta 800, pero no es recomendable tener una vejiga llena hasta 800 mililitros. 400 mililitros yo creo que es lo saludable, ¿no? La vejiga en los varones está ubicada delante del recto, en las mujeres está ubicada delante del útero. La vejiga tiene un músculo, ¿no? Tiene un músculo que se llama el músculo detrusor. Todo esto lo que estás observando acá se llama el músculo detrusor, mira. El músculo detrusor es un músculo que se contrae al momento que la vejiga se va a vaciar. Y cuando se expulsa la orina por la uretra, entonces, ¿quién se contrae? ¿Qué músculo se contrae? Músculo detrusor. Ya. Y el músculo detrusor está regulado por el simpático o el parasimpático. ¿Cuándo se contrae el detrusor? ¿Con el simpático o el parasimpático? A ver, semana número 7. Parasimpático. El parasimpático. Orinar significa parasimpático. Y el simpático lo que hace es contraer el esfínter de la vejiga. El simpático ¿qué hace? Contrae el esfínter para no orinar. El parasimpático contrae al músculo detrusor y relaja el músculo esfinteriano. La vejiga tiene una estructura que se llama el trígono vesical, o también se llama el trígono
o el triángulo vesical o del ataúd. Es un triángulo que está formado por la desembocadura de los uréteres y la salida de la uretra. Esto se llama el triángulo, el trígono vesical. Los varones tienen una uretra más grande que la mujer, jóvenes, ¿ya? Más grandecito. ¿Cuánto mide la uretra de un varón promedio, no? 16 centímetros. 3 prostáticos, 1 membranoso y uno que es el peneano, ¿no? O también denominado esponjoso. Pero esto, bueno, aduciendo que el pene mide 12 centímetros, ¿no? Puede ser también que otros tengan el pene más de 12 centímetros, ¿no? Entonces su uretra se va a hacer más grande. Las mujeres jóvenes, la uretra, ¿cuánto mide? En las mujeres, ¿cuánto mide? 4 centímetros. O sea, eso me da a entender que la mujer está más propensa a las infecciones a las vías urinarias. Porque un pequeño descuido en la vulva, una mala higiene, o al orinar también, o al defecar, sobre todo las niñas que no tienen cuidado, se va a ver afectado la uretra y las bacterias, sobre todo el Escherichia coli, pueden invadir la uretra fácilmente y llegar a la vejiga y por lo tanto también afectar al riñón. Entonces, ¿por qué las mujeres, no? ¿Por qué las mujeres son propensas a verse afectados por una infección a las vías urinarias? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Por la medida de la uretra. Pequeñita, tengan cuidado. Esas señoritas que se depilan el vello púbico, esas que se depilan, se hacen peladitas totalmente, tengan cuidado, porque las infecciones a las vías urinarias es más fácil entrar así. Entonces, cada persona, cada mujercita que decide hacerse una depilación, también tenga los cuidados para evitar una infección a las vías urinarias, ¿no? Aunque pareciera de eso contrario, ¿no? Pero el vello púbico de alguna manera protege también esa entrada de patógenos a las vías urinarias. ¿Ya, chicos? Señoritas sobre todo, señoritas, ¿no? Porque los hombres no se depilan, ¿no? La mujer es más, no sé, no he hecho una encuesta, pero creo que algunos hacen ese tipo de depilación. Como decía el aula anterior, decía, se hace un degradado. Bueno, hemos terminado, chicos, hemos terminado y vamos a pasar ahora a ver nuestra práctica, ¿no? Ya estamos en la hora, vamos a tomar unos minutitos para hacer la práctica que nos faltaba, ¿ya, chicos? ¿Sí? A ver, me disculpan unos 3 minutitos, chicos. ¿Sí? Nuestra práctica aquí está. Ya nos quedamos por la pregunta número 16, 17, 18 nos hemos quedado. A partir de la 21, creo. La 18 ya nos hemos quedado, ¿verdad? Los ejemplos de animales que sus uréteres desembocan en una cloaca. Es el anfibio, es el reptil y las aves. Estos tienen cloaca, ¿ya? Entonces sería 1, 3 y 5. Pregunta 19. La saliva ya la hemos visto que es el Wharton, demutado su respuesta. Esto es el hígado. Y animales que presentan sistema excretor tubo de Matilli. Fácil. ¿Cuál es? Chicos, rapidito pues para avanzar, ¿ya? Los insectos. Presentan un sistema excretor por protonefridios. Los platelmintos. Los platelmintos, los gusanos planos. Parte de la nefrona que presenta células denominadas porocitos. Amor. Cápsula de Bowman, hoja visceral. El aparato yuxtaglomerular está constituido por células que algunas tienen la función de secretar, debe ser, ¿no? La eritropoetina. ¿Cuál?
Las- No, la B, besito. Células mensajeales, también se llaman la célula de Purkinje, LASI, tienen varios nombres. La nefrona tiene las siguientes componentes, excepto, ¿cuál no es parte del nefrón? Amor. No, El tubo conector. colector. 26. A ver, estructura que recoge la orina de los nefrones y lo lleva a la pelvis renal y a los uréteres. El tubo colector. El color característico de la orina es la urobilina y el urocromo. 3 y 4. Son componentes de las vías urinarias. De la pelvis renal hasta la vejiga. Uréteres. 29. El riñón elabora una hormona encargada de regular la presión sanguínea. ¿Cuál es? Vasopresina. Hey. Renina. ¿Cómo que vasopresina? ¿Cómo que vasopresina? No se emocionen. 30. El proceso de la formación de la orina sigue las siguientes etapas, excepto Sedimentación. sedimentación. Muy bien, muchachos. Repasen, por favor, sus temas de excretor. Es muy bonito este tema de excretor. Nos explica cómo nosotros podemos depurar, inclusive regular los procesos homeostáticos. Mejor de todo. ¿Alguna pregunta antes de culminar? No, profesor, ninguna. Bien. Entonces, muchachos, que tengan buenas tardes y un bonito fin de semana. Cuídense.